Buenas noches, hermanos. Bueno, pues esta es la clase de hermenéutica. Ya es la lección, no sé si es la 4 o la 5, la verdad ya perdí un poquito el hilo de las clases, pero vamos a continuar el día de hoy con las figuras literarias. Nada más recibí algunas tareas, no todas, pero sí la mayoría mandaron tareas, las revisé, sí las he estado viendo. Gracias, hermanos, por su diligencia en este asunto. Y bueno, hermanos, lamentablemente no pude completar todo la clase en diapositivas, así es de que vamos a alternar con un procesador de texto y les voy a enviar en un momento más la clase. También les voy a mandar la clase de hoy, la voy a grabar en PDF y la vamos a enviar al grupo justo en este momento. No, es en PDF y la voy a mandar al grupo que estamos teniendo para que ahí puedan seguir los apuntes, tanto los que vamos a ver ahorita como los que vamos a continuar en la lección. Nada más déjenme mandar esta, creo que es esta la que sigue, que vamos a ver hoy. Bueno, ya la tienen en el grupo del instituto, esta lección, y también la voy a poner por acá para que la tengan y la puedan recibir todos, ¿ok? Ya está también en otro grupito que tenemos por ahí. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos viendo la clase de, perdónenme, figuras literarias es esta. Y hablamos, hermanos, sobre las figuras literarias del símil. Recuerde, esta figura se usa cuando Dios describe algún objeto, acción o relación y le da una similitud, una semejanza a otra que no es igual. Básicamente es cuando la Biblia dice que algo es igual o parecido o semejante a otra cosa que realmente no lo es físicamente, pero que lo es en un sentido espiritual. Ahí hay un símil. Esta figura se identifica con palabras como, así, semejante, es parecido, es igual a, y ya fácilmente lo identificamos, ¿ok? Entonces es muy sencilla esta figura. Ya vimos algunos ejemplos aquí, Proverbios 26:1, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Muy bien, ahí también hay símiles implícitos que ya los repasamos. Muy bien, vamos a avanzar con la metáfora. La metáfora es una figura literaria. La diferencia entre símil y metáfora es que el símil es una comparación, dice esto es parecido, es igual, es semejante a esto, pero la metáfora asegura que una cosa es la otra. Y ahí, hermanos, es donde vemos la diferenciación entre un símil y una metáfora. Cuando Jesús dice, por ejemplo, ustedes son la luz del mundo, sabemos que no está hablando literalmente, sabemos que está hablando en un sentido metafórico porque está usando una metáfora para decirnos que somos algo que no somos, pero lleva una aplicación espiritual. También cuando dice que somos la sal de la tierra. Y bueno, es fácil identificar también una metáfora cuando hay no solamente una aseguranza de algo que es, pero también una acción. Por ejemplo, en Isaías 3:15, que habla de que los líderes estaban majando al pueblo y moliendo las caras de los pobres, pues es un sentido metafórico, sabemos eso. Y hay una fácil manera de interpretar esas parábolas y a veces la misma Biblia interpreta las parábolas como en Isaías 9:14, donde dice que Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Cuando la metáfora es un poquito complicada, Dios decide darnos la interpretación de esa metáfora. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Entonces hay una manera de identificar las metáforas y ahí vemos muchas otras cuando Dios dice yo soy tu escudo, cuando dice que panal de miel son los dichos claves, cuando dice que martillo y cuchillo y saeta es el hombre, hay una seguridad de que algo es otra cosa, pero es obviamente en un sentido metafórico, ¿ok? Yo soy la vid verdadera, sol y escudo es Jehová Dios, entonces eso es una metáfora. La ironía es una expresión que se habla en un sentido contrario para exponer lo absurdo de un caso y ya lo vimos.
como en Job 12:2, donde dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Imagínate una persona que viene y se ve muy mal en su vestimenta y te dice, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien, verdad? Y tú usas una ironía para decir, sí, precioso, wow, qué guapo, ¿no? Obviamente estás hablando irónicamente en un sentido contrario de la idea para exponer lo absurdo de la idea que se está tratando de enfatizar. También Pablo las usa comúnmente estas ironías y bueno, ya vimos algunos ejemplos de la burla o la ironía que usa Elías. La hipérbole, hermanos, nomás díganme dónde nos quedamos, si fue en la ironía o fue en la hipérbole. ¿Lo vimos la hipérbole? Eh, no, la hipérbole no pasó. Sí, No la pasó. ironía, pero la ironía un poquito, nomás no profundizamos tanto porque ya se Ok, estaba acabando. bueno, vamos a continuar aquí. La hipérbole, la palabra hipérbole es una palabra griega que significa tirar más allá del blanco, es decir, aventar más lejos de donde se quería llegar. Entonces, la hipérbole como figura literaria significa exageración de una idea. No debe ser entendida como una mentira. La mentira tiene una intención de engañar, de decir algo totalmente falso. La hipérbole exagera de una manera evidente y clara para dar énfasis a un pensamiento. Por ejemplo, nosotros usamos muchas hipérboles cuando decimos, ay, me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Es una exageración. Obviamente, y de manera literal, no me estoy muriendo de hambre. Es una hipérbole, una exageración. Cuando decimos nosotros, te hablé 1,000,000 de veces y no me contestaste. Estoy exagerando. Obviamente no voy a hablar 1,000,000 de veces a marcar un número. Son exageraciones que usamos que no son propiamente mentiras, sino exageraciones que se usan para enfatizar un pensamiento. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:28, el pueblo de Israel dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Mire lo que dice ahí. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos ahí los hijos de Anac. Obviamente no hay una muralla que llegue hasta el cielo. Las murallas, hermanos, no medían muchos metros. Si acaso tal vez se piensa que la muralla de Jericó podía medir unos 15 metros a lo mucho y era una de las ciudades más grandes amuralladas que existían. Entonces, obviamente es una exageración que realmente, hermanos, no tiene nada que ver con la realidad, pero sabemos que es una exageración. Ahí lo vemos, ¿verdad? También, por ejemplo, ellos decían que las ciudades eran grandes amuralladas hasta el cielo. Así dieron a entender que sería imposible vencerlas. Nadie entendió estas palabras literalmente. Todos sabían que no llegaban las murallas hasta el cielo. Por ejemplo, en Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel el reporte de los 10 espías de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Noten, tierra que traga a sus moradores. Realmente eso era una exageración. Todo, fíjense, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Si usted lee en la Biblia cuántos eran los hijos de Anac, encuentra creo que 5, a lo mucho 5 hijos de Anac, 5 hombres de grande estatura, contando o no contando más bien a Seón y a Og, rey de Basán, o estos reyes que sabíamos que eran de grande altura, pero fuera de ellos, los hijos de Anac, no recuerdo si eran 3 o eran 5, pero era una exageración decir que todo el pueblo que vimos eran de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El hombre más alto en la Biblia, hermanos, que tenemos registro era Goliat. Goliat probablemente descendía de estos gigantes que ellos habían mirado probablemente. Y bueno, hermanos, medía, si no mal recuerdo, eran 2 metros y 97 centímetros de la medida de Goliat. 2 metros
97 centímetros. No es una medida tan extraordinaria, aunque es mucho más alto que cualquiera de nosotros, es el doble de algunos de nosotros, pero no era tan alto, no era tan alto. Entonces era una exageración la que ellos estaban usando aquí para hablar de la apariencia de los gigantes. En Hechos 27:34, Pablo habla cuando pasan por un naufragio, que la gente no quería comer en la nave, y Pablo les dice: os ruego que comáis por vuestra salud. Miren lo que les dice: pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Obviamente sabemos que es una exageración porque cada día nosotros perdemos varios cientos de cabellos, ¿verdad? Entonces, Pablo, para tener la confianza de la tribulación, les da una hipérbole para animarles. Son exageraciones, pero que no son mentiras con el propósito de engañar, simplemente de enfatizar una idea. Jesús mismo usó las hipérboles y encontramos una muy clara en Mateo 25, 29 y 30, cuando dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. La pregunta: ¿está Jesús diciendo literalmente que aquel que peca usando la mano derecha de alguna forma debe cortarse esa mano? Y así todos, hermanos, viviríamos sin nuestra mano derecha. Por supuesto que el problema con el pecado no se encuentra en las manos realmente. Está hablando de quitar de nuestra vida las cosas que son tropiezo o que son obstáculo en nuestra vida espiritual. Entonces, son hipérboles, son exageraciones. En nuestra vida diaria, por ejemplo, ya les mencionaba, cuando decimos estoy muriendo de hambre, te albé 100,000 veces y no contestas. No son propiamente mentiras, porque no estamos tratando de engañar a una persona asegurando que realmente nos estamos pereciendo de inanición, sino que estamos dando una exageración para poder enfatizar una idea. Entonces, vemos algunos ejemplos más de hipérboles. Jueces 7:12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos, perdón, eran innumerables. Fíjese la hipérbole: como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, era una multitud grande, pero no podía compararse con el número de la arena, de los granos de arena que hay en el mar. Es una exageración, es una hipérbole claramente ahí dispuesta o enseñada. En primera a los Corintios 15:14, Pablo dice, para realmente enfatizar la importancia de la resurrección, dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Es una exageración. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos. Yo sé que usted está pensando, a ver, por ejemplo, aquí tenemos una metáfora. La mujer virtuosa es corona de su marido, es una metáfora, y tenemos un símil: más la mala como carcoma en sus huesos, ¿verdad? Pero también hay una hipérbole aquí implícita, porque es una exageración de una idea. Eh, Aquí tenemos, hermanos, tal vez estos versículos, hermanos, estén mal acomodados en esta diapositiva, porque aquí es un símil más que una hipérbole. Yo creo que me equivoqué aquí al momento de terminar con esta diapositiva. Y es que hasta aquí llega la diapositiva que tengo, pero voy a comenzar o a retomar con la clase de hoy de los apuntes que yo les envié. Voy a tener que usarlo así y me disculpo con ustedes, para que no se me, bueno, pues no más no vamos a tener las diapositivas como normalmente las tenemos, pero creo que así funciona. Bueno, tenemos aquí, hablamos del símil, la metáfora, la hipérbole y la ironía. Vamos a ver rápidamente, hermanos. Necesito que alguien me ayude encontrando. Vamos a encontrar 3 hipérboles en la Biblia, ¿ok? De las que no hemos visto. Agarre su Biblia
y ayúdeme y el primero que me encuentre una hipérbole la menciona, desactiva su micrófono y la puede mencionar. Vamos a encontrar rápidamente si pueden acordarse de una hipérbole y vamos a usarla y mencionarla aquí en la Biblia. Una hipérbole. ¿Alguien? ¿Alguien tiene una en mente, hermanos? ¿Alguien? Pastor, Dígame. en números 11, 19 y 20. A ver. A ver, dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. Y Excelente. lloráis. Sí, sí, excelente, excelente. Esa es una hipérbole claramente ahí porque dice hasta que se te salgan por las narices. Y obviamente, aunque bueno, en una manera sucedió, pero sí era una hipérbole. Excelente, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? Estrellita ahí para la hermana Dora. ¿Alguien más quiere mencionar o compartir una hipérbole? Ánimo, hermanos. Aquí los pongo en pantalla para que salgan a cuadro el que esté ahí encontrando una hipérbole. ¿Alguien? Pastor. A ver, hermano Pastor. Andrés. Bueno. Sí, pastor, sí se me escucha, disculpe. Sí te escuchamos, hermano, pero no te vemos. Sí, no, es que la cámara está fallando un poco, pastor. Okay. Disculpe. ¿La Sí. falla la cámara o el espejo, hermano? La cámara. El espejo, más bien, creo. No se peinó, ¿verdad? Está bien. Adelante, hermano. Adelante. Ahí en 1 Samuel, pastor, 18:7. Ok. Donde dice que las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Sí, sí lo podemos considerar una hipérbole, exactamente. Muy bien, excelente, hermano. Hermano José Andrés. Muy bien. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más iba a decir? Yo, pastor, de pronto en Romanos 3, del 13 al 15, de hecho, creo que hay como unas 3 ahí. No sé si lo puede identificar usted como A ver, un lee. hipérbole. Dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí en el 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No sé si es un hipérbole. Yo creo, hermano, que ahí cuando habla de veneno de áspides ahí debajo de sus labios, es más una metáfora. Cuando dice, su boca está llena de maldición, ¿cómo dice ahí? Se me fue ahí, hermano. Estamos en Romanos 3, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 13, 14 y 15. Aunque en el 14 ahora que lo leo creo que no hay nada. Pero sí en el 13 y en el 15. Bueno, creía. Ahora usted me dice que es una Sí, metáfora. yo pienso que no, hermano, porque no creo que sea una exageración lo que Dios está usando para hablar de la condición. Cuando dice sepulcro abierto de su garganta, es una metáfora, con su lengua engaña. Veneno de áspides, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Pudiera ser que en un sentido de hipérbole está diciendo que el ser humano se apresura para derramar sangre, pero yo creo que a los tiempos que estamos viviendo hoy, hermano, no parece exageración, parece una realidad muy clara. Entonces, yo diría que no. Ok, ¿alguien más tiene un ejemplo, hermanos? De una hipérbole que esté un poquito más clara. A ver, hermano Carlos Santiago, Colines. Lo escuchamos. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de Se traba poquito, pero déjenme lo leo, hermano. Santiago, capítulo 3, versículo 15, que la lengua es un fuego. Versículo 6. 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesto entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama toda la rueda de la creación. Ella misma es inflamada. Cuando dice que es un fuego, es una metáfora, es un mundo de maldad, es una metáfora. Yo creo que es más en sentido metafórico que hipérbole, hermano. Yo creo que sí. ¿Alguien más, hermanos? Pastor, buenas noches. No sé si me escucha de pronto. Sí, hermano Rengifo. Ok, dice en Ezequiel 28:2. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ha dicho Jehová, a Jehová el Señor,
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. No es una hipérbole, hermano, porque realmente fue lo que Satanás puso en su corazón, el querer ser igual que Dios. Entonces, no entra como hipérbole porque no está exagerando. Realmente él sentía y él pensaba que así era el asunto, que así era la cosa. Entonces, no es una hipérbole, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, Pastor. y, ahí, A ver, hermana, ¿quién iba a hablar? dígale, hermanita. Ok. Ana En Miriam. En Ezequiel 19, pastor, no sé si sea hipérbole esa, pero dice, ay, tú levanta en techo sobre los príncipes de Israel. Dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Ok. Nos, Yo pienso, hermana, que aquí tenemos dice, como se echó entre los hijos crió su cachorro. Es más un símil, una comparación que está haciendo. La hipérbole, hermanas, es una exageración notable. Es como diciendo algo que realmente no es como lo está expresando literalmente. Y esa es la distinción que tenemos que aprender a hacer entre algo literal y algo que está usando una figura literaria. En este caso, tenemos que distinguir cuando se usa una hipérbole. Cuando se usa una hipérbole es una exageración muy notable, o sea, tiene que ser algo muy claro que no puede ser literal como lo está diciendo. Ok, vamos a ver una más. Alguien que me... Pastor, pueda. Salmos 78:27 Léalo, por favor. dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como Ajá, arena del mar, aves ajá. que vuelan. Ahí está una exageración clara porque no era mucha, pero no era tanta. O sea, no se puede comparar como el polvo. Imagínate, el polvo es imposible contar. Y la carne, aunque fue mucha la que llegó, sí se está exagerando, cayendo en una hipérbole en la comparación que se está dando. Muy bien. ¿Alguien más me habló ahí, por favor, hermano? Pastor, Lucas 22:33, A ver. dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la... Ok, sabemos que eso fue una exageración porque no lo hizo, pero Pedro pensaba literalmente, él pensaba que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor y por eso decía que aunque todos se escandalizaran de él, él no se escandalizaría. Entonces, no fue una exageración, aunque para nosotros lo es, y tal vez por eso usted lo supuso, porque ya en la realidad supimos que no fue así. Pero hermanos, no es una hipérbole. Él fue sincero en ese momento, pero en la mera hora de los trancazos, como decimos, pues fue el que se escondió, el que huyó y negó al Señor Jesucristo. Entonces, no podemos decir que era, hermanos, una hipérbole, ¿ok? A ver si alguien encontró una más. Amén, pastor. Sí, pastor. A ver, te escucho. El hermano Dionisio, pastor, que le A ver, cedo hermano mi... Dionisio. En Salmos 7, pastor, versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Ajá, puede ser, sí, porque habla de una destrozarlo, entonces sí podría considerarse como una hipérbole, sí podría ser, hermano, dependiendo el contexto que tengamos ahí, pero sí podría ser. A ver, hermano Julián, ¿va a decir algo? Pastor, yo tengo una, pastor. A ver. Sí. Mateo 19:24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Excelente, esa es una clara hipérbole, una exageración totalmente. Así es, hermano. Muy bien. Hermano Jorge Esquivel, dile que tienes, hermano Esquivel. Muy bien, hermano Julián, esa sí estuvo muy bien. Hermano Jorge Esquivel, ¿cuál es la que tienes?
pues era la de, preguntaba si entraba la de Nehemías 6:6, Sí, menciónala. dice, se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice que Ajá. tú y los judíos pensáis rebelaros, y Sí, que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú tu rey. ok, ahí la hipérbole está en cuando dice se oye entre las naciones, ¿verdad? Quiere decir que está mencionando que todo el mundo lo dice, y eso es una hipérbole clara. Todo el mundo dice, no es cierto, era nomás Gazmú el que lo decía. Ok, hermana Reina, ¿tiene una que va a compartir? Sí, pastor, Ezequiel 27:3. A ver. Dice a Tiro que está asentado a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. No, hermana, no es una hipérbole, porque si usted se fija, está hablando de Satanás y no puede ser considerado como tal, ¿ok? Entonces, esa no entra en categoría de hipérbole, ¿ok? Muy bien, una más. A ver, ¿quién va a decir otra? Apocalipsis 17:6. Diga, hermana. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, ahí es una profecía, hermano, que no es una exageración, lamentablemente es cierta, porque habla de la gran ramera y probablemente suponemos algunos que habla de la Iglesia Católica, que está ebria con la sangre de muchos mártires, de muchos cristianos que han muerto. Entonces, probablemente esa no entra como hipérbole, ¿ok? Bueno, la última y seguimos adelante. Hermano Luis. Pastor, en Jonás 2:2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Yo creo que eso es más una metáfora, hermano, porque está hablando de cuando estaba en el vientre del pez, y está comparándolo como si fuera una sepultura o como si fuera el mismo lugar de los muertos, ¿verdad? Sí, tal vez alguien lo pueda entender como una hipérbole, exageración, aunque realmente la comparación es más que nada con el lugar en el que estaba en el vientre de un pez. Yo creo que no batallamos para entender el concepto de la hipérbole. A lo mejor lo que estamos batallando un poquito es para encontrar una ahorita así de momento, como les estoy pidiendo. Pero creo, hermanos, que es fácil identificarla cuando estemos leyendo la Biblia y estemos viendo algo que está muy, muy, claramente como exagerado, y ahí vamos a encontrar la hipérbole. Vamos a ver una figura más, hermanos, que se llama la apóstrofe, ¿ok? Apóstrofe, aquí lo tenemos, creo que sí lo estamos mirando. Esta figura se usa cuando algunas palabras son dirigidas a una persona que está ausente o que está muerta, o también a algún objeto sin vida, o a una idea abstracta como si tuviera vida o pudiera oírlas. Ahora, tenemos que diferenciar la personificación o la prosopopeya con la apóstrofe, y se parecen, pero no son iguales. La apóstrofe, hermanos, es cuando se dirigen palabras, cuando se le habla a algo que no puede escuchar, sea una persona que está ausente o que está muerta, o sea a un objeto, o sea a una idea o a una ciudad que no puede oír literalmente. Entonces sabemos que las palabras son dirigidas a algo que no lo puede escuchar. Por ejemplo, en 2 de Samuel 18:33, vemos que David exclama a su hijo muerto y le dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío,
hijo mío. Vemos ahí que lo menciona y lo repite. Entonces, hermanos, tenemos ahí un mensaje dirigido particularmente hacia una persona que no puede escucharlo porque ya estaba muerta. David no estaba suponiendo que Absalón pudiera escucharlo, ¿verdad? Pero emocionado le habló como si él estuviera presente, como si estuviera oyendo. Hermano Dylan, ¿va a decir algo? Sí, pastor, de pronto, para quitarme de la duda, entonces la de apóstrofes en ningún momento, pues, o sea, cualquier versículo que relacione a una persona teniendo una comunión con Dios, pues puede ser un apóstrofe, porque Dios pues, No, es un Dios vivo. no, hermano, porque Dios sí te escucha. Esa es la diferencia. En el caso de Dios, Dios te escucha y sabemos que estamos hablando con alguien que sí nos escucha. La apóstrofe se refiere a alguien que no puede escuchar. En el caso de Absalón, Absalón ya estaba muerto, no estaba presente, no estaba escuchando, era imposible que escuchara. Por eso se llama una apóstrofe, porque no hay ni siquiera una posibilidad de que Absalón hubiera escuchado. Por ejemplo, en Mateo 23:37, nuestro Señor levantó la voz para lamentar la desobediencia de la ciudad capital y le dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es una apóstrofe porque se está dirigiendo para hablar a la ciudad en general, pero la ciudad no es un ente que pudiera decir, oh, sí te escucho, no. En realidad se está refiriendo a los habitantes, pero ellos no estaban presentes hoy ahí en ese momento para escuchar sus parábolas o escuchar sus mensajes. A ver, hermano, ¿quién está levantando la mano? Yo, pastor. Sí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le habló a Lázaro que estaba muerto, ahí no sería apóstrofe porque Lázaro No, escuchó. porque Lázaro escuchó y salió exactamente. Ahí no es una apóstrofe porque es directamente un mensaje, una instrucción que le estaba dando a Lázaro para que saliera de la tumba. Ahí no aplica. Aplica cuando no puede escuchar. Aplica cuando no puede oír. Sí, exactamente. Vamos a ver. Sí, hermano, le escucho. Le escucho. Iba la No, línea. pastor, gracias. Sí, ok, baje la mano, por favor. En Mateo 23 a 27 ya lo vimos. Otros ejemplos de apóstrofes en primera los Corintios 15:55. Le dice Pablo a la muerte. Perdón, aquí se va a mover esto. Le dice Pablo a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Estamos viendo una apóstrofe porque la muerte no está ahí presente físicamente. Y aunque la muerte pudiera ser la idea de que fuera en sí un espíritu o un ser que realmente existe, pues no está presente. Inclusive cuando hablamos a Satanás, es muy difícil que Satanás nos escuche si no está presente. Él no es omnipresente. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermano Julio, adelante. Sí, pastor, por ejemplo, en el Salmo 19, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ok, hermano, ahí es donde tenemos que aprender a distinguir la prosopopeya o la personificación. Y lo vamos a ver ahorita. En la prosopopeya o personificación, que es más fácil la palabra, cuando se le atribuyen características personales a objetos, animales, plantas o cosas sin vida, o por ejemplo a los cielos. En el Salmo 19, cuando dice los cielos cuentan, o sea, es decir, como que ellos hablan, pero ellos no hablan, no cuentan. Eso es una personificación, es darle atribuciones humanas a alguien o a algo que no las tiene, o sea, una planta. Cuando los árboles hablan, los cielos cuentan, ciertos objetos, las piedras, ¿verdad? Pueden cantar o pueden dar gloria, o sea, eso es una personificación. La apóstrofe se refiere cuando alguien le habla o se dirige en un discurso, en palabras, a algo o a alguien que no puede escuchar. Hay una distinción. Cuando yo le hablo a algo, por ejemplo, yo le digo a esta botella de pastillas y le digo, oye,
hazme bien, cúrame, escúchame. Es una apóstrofe porque le estoy hablando y no me escucha, está muerto. Cuando le hablan a los dioses, es una apóstrofe porque en realidad no escuchan. Cuando estaban ahí cantando y danzando, ¿verdad? A los Baales, es una apóstrofe porque no pueden escuchar. Por ejemplo, vemos aquí otro ejemplo en Apocalipsis 6:16, cuando menciona la apertura de los sellos, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es una apóstrofe. ¿Por qué? Porque están hablándole a montes, están hablándole a peñas, cosas que no tienen vida, que no tienen inteligencia. Imagínate el monte decir, sí, ahí te voy, y se va y se avienta sobre ellos. Eso es lógico, hermanos. Mire, parece todo esto como que, ay, ¿para qué necesitamos eso, pastor? Estamos hablando de principios de interpretación bíblica. Una persona puede ser muy ingenua o ignorante que entienda que un mensaje, por ejemplo, una apóstrofe, es algo real y pudiera ser, hermanos, que vemos aquí, pues que alguien interprete esta parábola y dígale, pues hay que hablarle a las montañas porque las montañas se escuchan. Parece tan absurdo para nosotros, pero tenemos que saber por qué no puede ser algo literal. ¿Por qué esta profecía no puede, saldrá un loco que diga, pues ahí dice que debemos hablarles a los montes y que debemos decirle a las peñas que caigan sobre nosotros? Pues no, obviamente no, porque es una figura literaria, ¿verdad? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Necesitamos que lo apague, por favor, hermanos. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Y necesitamos que lo apague. Creo que ya. Muy bien. Entonces, de esto se trata la apóstrofe, ¿ok? Es una figura literaria que se refiere cuando se le habla algo a alguien que no puede escuchar. Cantares 4:16, otro ejemplo. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Aunque está hablando en un sentido muy íntimo, muy erótico este pasaje, pero sabemos que es espiritual la aplicación. Le está hablando a Aquilón y a Austro, que eran como vientos o huracanados, como si le habláramos a Alex o a uno de los huracanes que fueron conocidos para nosotros, ¿verdad? Entonces, está hablándole y no puede escucharle. Entonces es una apóstrofe. Yo creo que está claro. En Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es una apóstrofe porque le habla a los cielos y a la tierra. En Marcos 4:39, bueno, aquí hay algo tremendo porque era una apóstrofe, pero sucedió algo y tenemos que entender aquí de qué se trata. Marcos 4:39, Jesús iba en la barca con los discípulos, se queda dormido, los discípulos empiezan a preocuparse porque había una tempestad muy grande y le dicen al Señor, no tienes cuidado que perecemos. Jesús se levanta y reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una pregunta, hermanos. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Realmente tendrán voluntad propia los vientos y el mar? ¿Serán seres vivos que pueden escuchar? Obviamente sabemos que no. Son acciones de la naturaleza. Jesús dio una instrucción, pero le habló al mar y al viento, hermanos, solamente para testimonio a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos relacionaran las palabras de Jesús con el control que tenía sobre los vientos y el mar. Pero los vientos y el mar no escuchaban. ¿Ok? A ver, aquí nos está diciendo varios. Ok, vamos a ver. La hermana Jackie Núñez habla de Hebreos 11:12. Hermana, necesitamos leerlo para ver si entra como, creo que se está refiriendo a la hipérbole. Lo voy a leer porque no quiero dejarla con la duda. Hebreos 11:12. Supongo que habla de Hebreos 11:12.
dice, por lo cual también de uno y de este ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud. Exacto, hermana. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es una hipérbole. Perfectamente. Muy bien. Hermano Jorge Esquivel pregunta si Job usaba hipérboles. Y qué bueno que pone el versículo para no tener que buscarlo, pero dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Bueno, pudiera ser que sí, pero no sabemos el contexto. Bueno, sí sabemos el contexto. Es probable que Job en estas palabras se refería a que él no quería tocar gusanos y ahora se los tenía que comer porque estaba en una situación económica deplorable. Entonces, probablemente no era hipérbole, era una realidad. Dice, aquí habla de trágame tierra y escúpeme en Cancún, es apóstrofe mundana. Sí, sí es apóstrofe mundana, hermano, porque a lo mejor, bueno, obviamente estamos hablándole a personas, digo, no a personas, sino objetos que no nos pueden escuchar, ¿ok? Entonces, ¿cómo ven? ¿Entendimos? ¿O alguien tiene alguna pregunta del apóstrofe? Nadie, hermanos. Hagan así una manita si entendieron. Yo tengo una duda de hecho. Seguro Marcos 4:39 es un hipérbole, es que no sé, siento que pues, o sea, Dios igual y sí le puede hablar a la naturaleza y la naturaleza se puede caso a él, entonces siento Sí, que es hermano. algo como Sí, sí ocurre Dios para puede Dios, pero no para hablarle, nosotros. Dios puede hablar a la naturaleza y la naturaleza obedece, pero no porque sea un ser que escuche. O sea, imagínate al mar diciendo, sí, Dios, te obedezco. No, no es una persona. Por eso la idea de un apóstrofe. O sea, Dios, ¿sí me entiendes? Dios crea con su poder el control sobre el mar para hacer grande bonanza, pero el objeto de que sea un apóstrofe es que el mar no es una persona que escuche y obedezca. Entonces Jesús da la orden al mar y al viento, pero él no necesitaba hablarles. Él simplemente con pensar o con levantar la mano o con simplemente dar una instrucción, el mar se aquietaba porque él tiene control sobre todas las cosas. Pero Jesús se refiere al mar y al viento para que los discípulos oyeran como si le hablara y ellos escucharan. Por eso fue la reacción de ellos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, no podían dar crédito a que los vientos y el mar tuvieran una conciencia de seguir una instrucción de parte de Dios. Sabemos que lo hace, pero porque Dios tiene control sobre la naturaleza, no necesariamente porque los vientos y el mar tengan voluntad propia. ¿Sí, hermano Juan? Sí, pastor, ya ¿Podría? entendí. O sea, tenía un concepto un poco errado de lo que era el hipérbole, pero ya quedó Sí. claro. Ok, Gracias. hermano Juan, adelante. Sí, podría ser Ezequiel 37:4, pastor. A ver, léalo, por favor. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Excelente, sí, eso es un apóstrofe, hermano, porque los huesos Okay. secos, aunque eso es una visión del Valle de los Huesos Secos, pero sí es un apóstrofe porque les profetizó, les habló y ellos no escucharon. Ahora, Dios en la visión hace que vuelvan a juntarse los tendones, los huesos y tengan vida, pero es una analogía, es una situación que Dios está usando como para enseñarle al pueblo de Israel que había esperanza de que ellos pudieran ser vivificados. Excelente. Muy bien, hermano Juan. Baje la manita, por favor. ¿Alguien tiene otra duda o un ejemplo de apóstrofe? Pastor, Pastor, Dale, hermana. Salmos 35:10 dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido, del Ok. más fuerte que él? Hermana Mariana, esa es una personificación, ¿sí? Y tenemos que distinguirla porque No. cuando dice... Dora. ¿Quién me habló? La hermana Dora. Ok. Ok, es que no veía quién está hablando. Hermana Dora, es una personificación, porque la diferencia es cuando dice mis huesos hablarán. Está dándole una atribución de que mis huesos pueden hablar, pero mis huesos no pueden hablar. ¿Sí? Acuérdense, el apóstrofe es cuando yo le hablo o alguien le habla a algo que no está o a alguien que no está presente. Y personificación, y esto nomás es para catalogar las figuras literarias,
Hermano Juan, baje la manita para poder no confundirnos, por favor. La personificación es cuando le atribuimos funciones humanas a algo que no las tiene. Y ahorita vamos a ver ejemplos. A ver, ¿quién va a hablar? Hermano Pastor. José. Sí. Podría ser la de en Eclesiastés 11:4. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. No, hermana, porque está hablando de que pone excusas, de que usted mira al viento y dice, ay, no hace mucho aire, no voy a salir, me voy a quedar en la casa. Son excusas para no trabajar, pero no se refiere al viento, lo está mirando, pero no le está hablando. Si le estuviera hablando al viento y diciéndole, ay, no soples tan fuerte, viento, ¿verdad? Eso sería un apóstrofe, pero como nomás es una acción de mirar para poner excusas, pues no aplica, ¿ok? ¿Alguien más levantó la mano por ahí o iba a hablar? Amén, pastor. Échele. Sí, pastor, por ejemplo, el caso ahí de Balaam con la asna. O sea, cuando primero el ángel de Jehová hace que el asna hable y después Balaam le responde al asna. Ajá. O sea, hay como un tipo de conversación ahí, pero Sí, Balaam pero, está hablando al animal, o sea, que es la asna. pero ahí, hermano, es literal. O sea, las figuras literarias sustituyen el sentido literal de un texto, están dando un sentido más espiritual o simbólico, pero allí en el caso de Balaam y la asna no era ninguna símil, ninguna metáfora, ninguna apóstrofe, porque la asna realmente habló. Y Balaam le habló y Dios desató su lengua para que hablara y para que entendiera. Entonces, allí en ese caso particular, no aplica porque Dios le dio facultades a esa asna para hablar realmente y literalmente hablar. Entonces, ahí tenemos que distinguir que no hay una figura literaria porque hay una interpretación literal. Tenemos que aprender a usar esa palabra literalmente. Cuando decimos literalmente es que como dice, así es. Si yo digo literalmente me estoy muriendo, es una mentira, porque no puede ser literal y no puede ser tampoco una hipérbole al mismo tiempo. O es literal o es hipérbole. Si es literalmente es que de verdad estoy, hermano, convaleciendo, que estoy agonizando y que estoy a punto de morirme en este momento preciso. Pero no puedo decir literalmente si no es literalmente. Literalmente es que como lo digo, así es, en el sentido estricto de las palabras. Entonces, aquí la apóstrofe es fácil identificarla porque es dirigirme o hablar cuando alguien habla o se dirige a alguien o a algo que no puede escuchar. La personificación, hermanos, y lo vamos a ver bien rápido, existe cuando características personales, es decir, de una persona, se le atribuyen a animales, salvo la excepción de la asna de Balaam, que eso sí fue real, pero cuando hay una figura literaria es que es algo que no puede ser, plantas, cosas sin vida. Esta figura también se conoce como prosopopeya. Si usted quiere ser un poquito más para pantallar, ¿verdad? Hermanos, aquí encontramos una prosopopeya que, wow, qué inteligente, ¿verdad? Pero más fácil de identificar es una personificación. Y como su nombre lo dice, es darle cualidades de una persona a un objeto, a un animal o a algo que realmente no los tiene, que no tiene vida. Por ejemplo, Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Mire, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Para empezar, los árboles no tienen manos, no pueden aplaudir, no tienen boca, no pueden cantar. Entonces, alguien que lee este pasaje puede decir, ¿qué es esto? Es una mentira, va a suceder que los árboles van a empezar a cantar. Hermanos, de ahí surge la falsa doctrina y la mala interpretación de los pasajes por el desconocimiento de las reglas de la hermenéutica. Hermano Julio. Sí, pastor, por ejemplo, no tengo la cita, pero donde dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte. O sea, ahí le va a hablar uno al monte. Sí, ahí sería un apóstrofe, hermano.
¿verdad? Ajá. Sería un apóstrofe porque le hablaría al monte. Y el monte obedecería, no porque el monte tenga la facultad de saber, sino por todo lo que implicaría el que ese monte se moviera. Sería Dios agarrando el monte y Dios quitándolo y Dios poniéndolo al sicómoro, desarraigándolo y plantándolo en medio del mar. Eso sería Dios quien lo haga, no el monte, no el árbol, pero Dios, para que nosotros entendamos, usa una apóstrofe para decir, tú le dirías y él lo haría. Ajá. Entonces sería Ok. una apóstrofe, pero una personificación es cuando yo digo que el monte me habla a mí o que el árbol me habla a mí. O sea, él tiene cualidades de persona y no las tiene. Por ejemplo, aquí es obvio que los montes y los collados no pueden cantar. Además, tampoco los árboles pueden aplaudir. Lo que Dios está diciendo no es un sentido literal, sino una prosopopeya o personificación para dar a entender que habrá mucho gozo en la tierra de Israel cuando Dios traiga bendición sobre ellos. Vamos a ver otra. Proverbios 1:20 al 23 habla de la sabiduría. La sabiduría clama en las calles. Dice, alza su voz en las plazas. Versículos 24 al 33, sabemos que es Dios el que habla, pero cuando se dice que es la sabiduría, se está dando una personificación en todo el capítulo, en el 1 y en el capítulo 8, también de la sabiduría como si fuera una persona. Cuando dice la sabiduría, yo estaba ahí presente cuando Dios creó las cosas. Entonces, alguien que entiende mal y que es ignorante y no sabe interpretar las Biblias va a decir, oh, la sabiduría también es un Dios. Es un ser que estaba ahí presente cuando Dios creó las cosas. Entonces, podemos hablarle a la sabiduría y le hacemos un altar a la sabiduría y no se le ha ocurrido a nadie, pero no tardará alguien que lea esos pasajes y pueda interpretar mal las escrituras. Entonces, tenemos que saber que es una prosopopeya, que es una personificación, porque está hablando como si la sabiduría fuera una persona, pero no lo es. Otros ejemplos, Isaías 14:8. Aún los cipreses se regocijarán a causa de ti. Los cipreses se regocijarán a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Obviamente está dándoles atribuciones humanas a los árboles que no las tienen, ¿verdad? Esto es bien claro. Isaías 35:1, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verán, cantarán, alegrarán, gozarán. Entonces, todas estas son personificaciones de objetos, de árboles en este caso, que no tienen el poder de hacer esas cosas. Entonces se llama una prosopopeya. Isaías 44:23, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces, en este último existe personificación por las características que se le pide hacer a los cielos, montes y árboles, pero también es una apóstrofe porque se les habla como si pudieran oír. Entonces, cuando se les habla es una apóstrofe, pero cuando se les da atributos de cantar, de gritar, de prorrumpir en alabanza, es una prosopopeya. Hermanos, no sé si me estoy aventando muy rápido o si van entendiendo el concepto de estas figuras literarias. ¿Me pueden comentar, por favor? No, pastor, sí se va entendiendo. De hecho, o sea, lo que se me complica a mí en parte es encontrar las figuras de la Biblia, pero Sí, creo que sí. encontré por fin una. No sé si me puede decir si es una prosopopeya, porque igual intenté buscar una personificación y aún no encuentro una. Pero bueno, Ok. dice así, en Marcos 11:31, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no lo creísteis. Perdóneme, hermano, ¿qué estás leyendo?
Marcos 11:31. ¿Puedes volver a leerlo, por favor? Porque no lo escuchamos. Sí. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. No, ok. Mira, le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Y Jesús contestó ahí que él les hizo otra pregunta. Les dijo, a ver, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y si era del cielo, ¿por qué no le creísteis? Pero no hay una comunicación hacia el cielo, ni hacia la tierra, ni hacia ningún objeto. Simplemente es una pregunta que Jesús hace para identificar o para hacerles hablar a ellos acerca de dónde era el bautismo de Juan. Pero ahí no hay ninguna de estas figuras literarias, ¿ok? No, ahí no. Es a lo que me refiero. Sí, entiendo lo que nos están explicando, pero aún no encuentro Sí, no, un no hay ejemplo. prisa, Sí, no hay pasó. prisa. Es identificarlas cuando las encontremos, porque si nos ponemos ahorita a buscar, pues vamos a batallar para encontrar una, porque la Biblia es extensa. Pero, por ejemplo, si usted, voy a decirles algo, ¿verdad? Y ya ustedes me dicen qué es, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, dice la Biblia, ok, ahí les va. En aquel día, dice ahí, permíteme. Déjeme encontrar una porque las que yo encontré, ahí las tengo ya en la clase. Pero vamos a ver, alguna prosopopeya, ¿ok? Ok. Quizá tendríamos que... Profesor, buenas noches. A ver, diga. No sé si es prosopopeya, pero encontraba en 1 Corintios 12, el 15 y el 16, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. El 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Muy bien. La mano dice, la oreja dice, a ver, ¿de qué estamos hablando, hermano Luis? ¿Qué es eso? Prosopopeya. Es una prosopopeya porque están hablando, se les atribuye la función de una persona y obviamente la mano no habla y los oídos no hablan tampoco, ¿verdad? Excelente. A ver, hermano, ¿quién va a decir algo? A ver, adelante. ¿Quién levantó la mano? Oiga, pastor, en Lamentaciones 4:21, no sé si se está refiriendo a una Léala, por favor, hermano. A ver, se le está cortando. Una ciudad. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que aterra hasta ti. Ok, se trabó, pero ok, entendimos la cita y entendimos el versículo. Se está refiriendo a Lamentaciones 4:21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Está hablando, hija de Edom, está hablando a una ciudad, le está hablando. Entonces, ¿qué es, hermano? Cuando le está hablando a la ciudad, ¿qué es? ¿Alguien? Apóstrofe, Es pastor. una apóstrofe. Es una personificación. Es una apóstrofe porque le está hablando a la ciudad, a la hija de Edom. Cuando le dice gózate, el expresar gozo por parte de la ciudad, eso sí sería una personificación. Entonces encontramos las dos en este versículo, ¿verdad? Pero tenemos que entender la diferenciación entre una y otra. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermano, sería el Salmo 19, Ajá. del 1 al 6. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la mano de tu obra, un día anuncia a otro día. ¿Qué son esas, hermana? Son personificaciones o prosopopeyas, porque está diciendo que los cielos cuentan, que un día anuncia, que hablan, son personificaciones. ¿Ok? ¿Quién más? Muy bien. Me encanta tener alumnos tan inteligentes, tan capaces. Ok.
Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar con la clase del día de hoy, hermanos, debido a que no quiero saturarlos mucho, pero también ya se nos acabó el tiempo. Pero tarea, vamos a encontrar tres hipérboles, 3 apóstrofes y 3 prosopopeyas. 3, 3 y 3. ¿Ok? Y se las voy a encargar para la próxima semana. 3, 3 y 3. Apóstrofes, prosopopeyas e hipérboles. Pastor. Sí. Perdón, la clase se puede ver repetida. Es decir, la semana pasada yo no pude estar en la clase. La semana pasada no tuvimos clase, hermano, porque yo andaba afuera. Sí, andaba en Tennessee y estábamos en conferencia justo ese día. Entonces, no tuvimos clase la semana pasada. Hoy deberíamos tener doble, pero lamentablemente no pude estar a tiempo y nomás tuvimos 1 hora. Pero este video justo que estamos ahora, lo voy a terminar, este video. Y lo que vamos a hacer es que lo voy a subir a YouTube, ¿ok? Entonces voy a parar aquí de compartir y voy a parar de grabar. Oh, sí, aquí está grabándose.